Hoy vamos a hablar de una iniciativa que, con el apoyo de la UNED, busca el talento matemático y científico entre los más jóvenes. Basándose en los célebres modelos europeos del este y posteriormente de Estados Unidos, la Fundación Talento Matemático y Científico es un proyecto creado para promover y divulgar la enseñanza y la investigación de las matemáticas mediante proyectos educativos diseñados para fomentar y dar a conocer el razonamiento matemático en la enseñanza de ciencias y tecnología. Vamos a conocer hoy mucho más de este proyecto y para ello nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias de la UNED, Antonio Zapardiel, y el vicedecano de Matemáticas, Antonio Costa, junto a un invitado especial. Decano, ¿por dónde comenzamos? La UNED está celebrando desde marzo de 2012 hasta marzo de 2013 los 40 años. Y con motivo de estos 40 años, las facultades realizamos un esfuerzo de externalización de actividades, en nuestro caso, pues lógicamente, de promoción de la ciencia. Hemos dedicado distintas sesiones a algo que denominamos Momento de la Ciencia, y el año pasado coincidió con el Año Internacional de la Energía, Energía Sostenible para Todos, y tuvimos pues conferenciantes en físicas, en química, y junto a esas conferenciantes pues tuvimos los investigadores de la facultad, las comunicaciones o las conferencias correspondientes. Este año la vamos a dedicar a una ciencia, a momentos de matemáticas. La ciencia de las matemáticas es la que nos trae a este programa. Muy dentro de unos días tenemos un conferenciante que va a hablar de la topología de baja dimensión. Es un académico eminente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales, José María Montesinos, y con eso pues damos la salida a dedicarnos a un año que vamos a dedicar y que ya se dedica mundialmente a las matemáticas. Bueno, pues la persona que nos acompaña es Osvaldo Carrillo, que está encargado de la Fundación Talento Matemático. La Facultad de Ciencias ha participado y ha cedido pues los locales para que se hagan unas pruebas que iban orientadas a encontrar precisamente personas, y en este caso muchachos de secundaria o de bachillerato, que tienen unas dotes especiales para las matemáticas. Es muy importante la detección de este talento, además en edades tempranas. Y precisamente esta fundación se dedica a esta búsqueda, ¿no? Y después precisamente a dar facilidades para que esas personas, estos chicos o chicas, pues se desarrollen ese talento matemático y después pues consigan ser pues grandes científicos o grandes matemáticos. Esta es algo que se hace en muchos países y que bueno ha dado un resultado magnífico. Entonces, ¿por qué no en España? Y bueno, pues entonces ahora quiero que precisamente nuestro compañero Osvaldo Carrillo pues un poco nos diga cómo funciona y cómo lo hace. La Fundación se dedica a identificar, orientar y motivar niños con talento precoce a matemática y a ciencias. ¿Cómo identificamos? Es una convocatoria trimestral que normalmente hacemos a los centros escolares. Contamos con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la UNED para esa convocatoria. Hacemos duas provas, uma prova de habilidades matemáticas, não de conhecimentos matemáticos, sino de habilidades matemáticas, e outra prova de inquietudes. Intentamos analisar nessa segunda prova a motivação intrínseca do niño hacia as ciências. Outra forma que utilizamos para identificar el talento matemático es por medio de la Liga Matemática, que involucra varios centros escolares de toda a Espanha e alguns da Europa em forma de liga, com as regras do futebol, por forma que participem todos os niños, os que têm medo das matemáticas, os que les gustam as matemáticas, os que têm talento para as matemáticas, e é a primeira competição em forma de liga e em equipo. Lo que buscamos es que los niños
aprendam a colaborar, aprendam a trabalhar em equipo, virtudes que são importantes em ciências, em investigação e também na indústria. Outra pergunta, como motivamos, uma vez identificados estes signos, como motivamos? A Fundação tem 3 programas, que é o Programa Talento Matemático, Programa Talento Científico e Talento Computacional. Estes programas funcionam semanalmente e o apoio aos niños são 3 horas por semana. A primeira hora são habilidades matemáticas, problemas que não entramos em conflito com o centro escolar, são problemas de intuição matemática, de jogos, e a segunda hora é matemática computacional. Isto é, todo o que han visto na primeira hora, os niños o que hacen es trabalhá-los informaticamente, como transformar, poner as matemáticas em programas informáticos como GeoGebra, que ajuda sobretudo a intuição a nível de geometria, matemática e outros programas. A terceira hora, o que hacemos é uma revisão dos conceitos que han aprendido nas 2 primeiras horas. Esta revisão não se hace em castelhano, lo hacemos em inglês. ¿Por qué en inglés? Porque muitas vezes a maior parte dos niños, 90-95% dos niños que chegam à universidade, aunque enseñen um certificado de FART Certificate de Advanced em inglês, quando lhes ponemos por delante um artigo científico, é chino para eles, não têm os conceitos técnicos em inglês. Então, essa terceira hora, o que hacemos é trabalhamos com os niños todos os conceitos que han aprendido em inglês. Como motivamos os niños que estão no programa? Todos os meses tem uma jornada de um dia completo em que são rincanas matemáticas, melhorar as habilidades sociais dos niños. Alguns dos nossos alunos, ou que conseguimos identificar, são niños que têm determinadas dificuldades em relacionar socialmente. Então, nessa jornada mensual, o que hacemos é dinâmicas do grupo, trabalhar as matemáticas com rincanas. A cada trimestre, o que organizamos é uma convivência de estudos de 3 dias, uma espécie de um mini campamento em que trabajamos con los niños todas las habilidades. Hagamos, si le parece, un poco de historia. ¿Cómo nació esta fundación y cómo ha sido su implantación en España? Los programas Talento Matemáticos son habituales en otros países. Llevan funcionando muchos años. Normalmente se llamaban círculos matemáticos y en los años 50 llevó a que los países del este en las Olimpiadas de las Matemáticas pudiesen ultrapasar a Estados Unidos. Rápidamente, Estados Unidos, las grandes universidades americanas han importado el modelo. Hoje existem várias universidades americanas, Berkeley, com Math Circles, Harvard também tem um círculo de matemática, MIT também tem um círculo de matemática. A Europa se retrasou, levou mais tempo a que esses programas se implantaram em Europa. Creio que é a hora de implementarmos. Em Espanha existem pequenas iniciativas relativamente a isto. Quanto a las iniciativas da Fundación, empezamos com um programa piloto, acompanhando 5 ou 6 niños, e depois, animados com António Costa, José Relance, hemos organizado um pequeno seminário que pensámos que não tinha nenhum impacto. Venderiam 20 ou 25 frikis das matemáticas, e resulta que nesse seminário han aparecido 120
pessoas, professores, alunos, diretores de centros educativos. E no dia seguinte tínhamos que pôr em marcha, tínhamos que fazer alguma coisa com esse entusiasmo. Hicimos a primeira convocatória aos centros educativos, han participado 180 niños na primeira convocatória. Hemos selecionado a 20 niños que mais destacavam em las habilidades. Não eram algunos não eram os melhores alunos em seus centros educativos, agora sim que são, pero eram os niños que destacavam em la capacidade de resolver problemas, la capacidade de pensar sem recorrer a los conhecimentos, à biblioteca. Entonces, é o perfil do niño que nós buscamos, o niño que sepa pensar, que sepa resolver problemas e que no intervalo de tempo muito pequeno pode entender conceptos muito por em cima da sua idade. Assim, hemos empezado a labor com 20 niños. Não tinha a figura de fundação. Com o tempo e quando hemos empezado a chegar a cada vez mais niños, o ano passado hemos examinado a 1330 niños e muitos dos niños que nós captávamos vinham desde de centros educativos com recursos económicos, como de centros educativos sem recursos económicos. O talento matemático e científico não elige raça, não elige zona geográfica e não classe social. E tínhamos que dar uma resposta a toda essa demanda. Então, hemos iniciado a configuração de uma fundação que pudera apoiar e motivar niños com esse talento precoce para que não se perdam talentos em matemáticas, em ciências. Se podemos buscar uma similitude com o mundo do futebol, é a cantera de ciências e de matemática. Muitas vezes se confundem com superdotação. Não buscamos o niño superdotado, pode que coincida. O que nós buscamos é o niño com talento matemático. E é ser uma cantera, um recorrido. Yo quería preguntarle a Osvaldo Carrillo por el nivel del talento matemático en España con respecto a otros países. Los informes PISA, hay un dato que poca gente da importancia, que es el nivel de excelencia académica para España es de un 3%. Contra 8% de la media europea o 22% de Finlândia. E o motivo deles 3% em Espanha pesa muitíssimo a parte das matemáticas e das ciências. O sea, que não se ha dado a devida atenção em la identificação temprana de niños com talento precoce a matemáticas. El año pasado, en la final de la Liga de Matemática, hemos comparado nuestros alumnos con una competición contra Estados Unidos, China, Filipinas e claro, hemos verificado exatamente essas carências que temos. China, Hong Kong, nos batem em pontos, exatamente porque são países que se preocupam, têm estruturas, as escolas são buenas, têm estruturas, a nível de estruturas de professores, profissionais, para que permitem a identificação temprana desse talento e buscam formas de apoiar esse mesmo talento. Sin embargo, em Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Irlanda, o niño que entra em educação primária encontra com um professor multifuncional, em que ensina música, ensina matemática,
no enseña matemática, enseña aritmética, ¿no? Entonces, quer dizer, el professor multifuncional não tem a capacidade para identificar quem são seus alunos mais hábeis. Então, utiliza uma pequena ferramenta, é ele que mais sabe a tabla, ele que mais rápido hace as operações, esse sim tem talento a matemática. Pero não, matemáticas não é el conteo, não é el no somente multiplicar, sino é um linguagem, é uma forma de pensar, é uma forma de estruturar a própria realidade. E necessita mecanismos próprios de identificação em idades tempranas, que nossas escolas não o têm. Como decíamos antes, la Facultad de Ciencias de la UNED apoya esta iniciativa que demuestra que en España también existe el talento matemático. Precisamente la facultad, profesor Costa, organiza el 4 y 5 de abril un evento relacionado con la enseñanza de las matemáticas a distancia. Nos reunimos todas las universidades que en la península ibérica llevamos la educación a distancia de las matemáticas. En este caso, pues es la Universidad Aberta de Portugal, con sede en Lisboa, pero que también tiene centros en todo Portugal, la UOC de Cataluña y también, pues como no, la UNED, ¿no? Y en esta ocasión nos toca a nosotros ser sede de este encuentro. Entonces es un encuentro donde un poco estos profesionales que tenemos esta forma especial de llevar las matemáticas, pues nos reunimos para un poco poner en común los nuevos avances y ver cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo. Por el momento, pues ya tenemos inscritos 25 personas de las 3 universidades e incluso va a venir alguna persona también de alguna universidad de Iberoamérica. En este caso, pues creo que vamos a contar con varios mexicanos. Y bueno, pues en otras ocasiones pues han venido también, que estamos a espera, y seguramente también llegarán pues personas de Inglaterra, de la Open University o incluso de Holanda o de Alemania. Es un buen momento de ver cómo está esta particularidad de la enseñanza de las matemáticas a distancia, donde hay muchas cosas especiales. Es decir, no es lo mismo enseñar derecho que enseñar matemáticas a distancia. Por ejemplo, pues el hecho de tener una fórmula y decir que, bueno, pues se puede poner en un ordenador o se puede, digamos, interpretar, ya tiene unas grandes complicaciones y, bueno, pues este tipo de dificultades pues son las que llevamos a este encuentro. Más adelante en el tiempo, creo que en junio hay un importante congreso también fuera de nuestras fronteras. Sí, un encuentro que es en Suecia, en la ciudad de Linköping, del día 24 al día 28 de junio, y la particularidad es que es en honor de un profesor de nuestra facultad, de Emilio Bujalance. Y entonces, bueno, pues es un evento que realmente llama la atención que un profesor en este caso español y de la UNED, ¿no? Pues tenga, digamos, el honor de ser el motivo pues de un evento así, o sea, de realmente honrarle por toda su trayectoria profesional y fuera de nuestras fronteras. Y también, para cerrar el año, aunque todavía lo estamos empezando, pero bueno, estamos hablando de un evento a celebrar en octubre, creo, relacionado con la topología, ¿es así? Sí, por último es el número 20, es decir, ya llevamos 20 años celebrando unos encuentros de topología, son los topólogos, en este caso españoles, ¿no? Y nos reuniremos este año en Madrid. En la sede va a ser el IZMAT, que es un instituto de matemáticas del Consejo, y bueno, la particularidad es que también parte de los organizadores pues es la UNED, o sea que la UNED forma parte de la organización de este congreso. Bien, pues en los últimos minutos vuelvo a referirme, vuelvo a preguntarle al decano, a modo de cierre, si quiere añadir algo, recogiendo un poquito todo lo que se ha dicho, que creo que ha sido mucho en este programa de radio. Sí, ha sido mucho y la verdad es que tendríamos que haber abundado mucho más por la importancia que tienen las ciencias, en este caso las matemáticas, pues en el mundo y en el progreso del mundo. Decir que celebramos el Año Internacional de las Matemáticas del Planeta Tierra, declarado por la ONU, y también el Año de la Estadística. Entonces estamos volcados en la facultad y en otros muchos ámbitos a las matemáticas, a detectar ese talento matemático,
porque es una ciencia que seguramente debamos dedicarla más recursos, porque es el futuro de nuestro país en este caso. Muy bien, pues Antonio Zapardiel, muchas gracias. Gracias también a Antonio Costa y a nuestro invitado Osvaldo Carrillo. Gracias.